Presentación de un resumen del marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, convertido en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación, de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros es un documento base de la profesión contable, el cual fue aprobado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con sede en Londres, Reino Unido, en el año 1989, actual Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. El propósito del referido marco conceptual es: a. Ayudar al Consejo del IASC en el desarrollo de futuras normas internacionales de contabilidad, así como en la revisión de las ya existentes. b. Ayudar al Consejo del IASC a promover la armonización de las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la presentación de estados financieros, con el fin de suministrar una base para la reducción del número de tratamientos contables alternativos permitidos por las normas internacionales de contabilidad. c. Ayudar a los organismos nacionales de normalización contable a la hora de desarrollar sus propias normas. d. Ayudar a los elaboradores de los estados financieros al aplicar las normas internacionales de contabilidad, así como al tratar con materias que no han sido todavía objeto de una norma internacional de contabilidad. e. Ayudar a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si los estados financieros son conformes con las normas internacionales de contabilidad. f. Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación contenida en aquellos estados que hayan sido preparados siguiendo las normas internacionales de contabilidad. g. Suministrar a todos aquellos interesados en la labor del IASB, información acerca de su metodología para la formulación de las normas internacionales de contabilidad. El alcance del marco conceptual es el siguiente. 1. El objetivo de los estados financieros. 2. Las características cualitativas que determinan la calidad de la información de los estados financieros. 3. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros, y 4. Los conceptos de capital y mantenimiento de capital. 1. Objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera para asistir a una amplia gama de usuarios en la toma de decisiones económicas. Un juego completo de estados financieros incluye un balance general, un estado de ganancias y pérdidas, un estado de cambios en el patrimonio neto, y un estado de flujos de efectivo, así como notas explicativas. Una entidad que presenta estados financieros, es aquella para la cual existen usuarios que se sirven de los estados financieros como fuente principal de información de la empresa. Entre estos usuarios tenemos a los inversionistas, empleados, prestamistas, bancos y financieras, proveedores y acreedores comerciales, clientes, el gobierno y organismos públicos, principalmente. De acuerdo con el marco conceptual, la responsabilidad de la preparación y presentación de estados financieros recae en la gerencia de la empresa. Consecuentemente, la adopción de políticas contables que permitan una presentación razonable de la situación financiera, resultados de gestión y flujos de efectivo, también es parte de esa responsabilidad. 2 hipótesis fundamentales guían el desarrollo, la adopción y la aplicación de políticas contables. Base de acumulación o devengo. Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. 7. Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los que se relacionan. Así, se informa a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen cobro o pago de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Negocio en marcha. Los estados financieros se preparan sobre la base de que la entidad se encuentra en funcionamiento y que continuará sus actividades operativas en el futuro previsible, se estima por lo menos de 12 meses hacia adelante. Si existiera la intención o necesidad de liquidar la empresa o disminuir significativamente sus operaciones, los estados financieros deberían prepararse sobre una base distinta, la que debe ser revelada adecuadamente. 2 características cualitativas de los estados financieros. Comprensibilidad. La información de los estados financieros debe ser fácilmente comprensible por usuarios con conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad,
y con voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. No obstante ello, la información sobre temas complejos debe ser incluida por razones de su relevancia, a pesar que sea de difícil comprensión para ciertos usuarios. Relevancia, importancia relativa o materialidad. La relevancia de la información se encuentra afectada por su naturaleza e importancia relativa, en algunos casos la naturaleza por sí sola, presentación de un nuevo segmento, contrato a futuro, cambio de fórmula de costo, entre otros, puede determinar la relevancia de la información. La información tiene importancia relativa cuando, si se omite o se presenta de manera errónea, puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, evaluación de sucesos pasados, actuales o futuros, tomadas a partir de los estados financieros. Fiabilidad. La información debe encontrarse libre de errores materiales, sesgos o prejuicios, debe ser neutral, para que sea útil, y los usuarios puedan confiar en ella. Además, para que la información sea fiable, debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretenden, presentarse de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no solamente según su forma legal. Asimismo, se debe tener en cuenta que en la elaboración de la información financiera surgen una serie de situaciones sujetas a incertidumbre, que requieren de juicios que deben ser realizados ejerciendo prudencia. Esto implica que los activos e ingresos así como las obligaciones y gastos no se sobrevaloren o se subvaloren. Para que la información de los estados financieros se considere fiable, debe ser completa. Comparabilidad. La información debe presentarse en forma comparativa, de manera que permita que los usuarios puedan observar la evolución de la empresa, la tendencia de su negocio, inclusive, pueda ser comparada con información de otras empresas. La comparabilidad también se sustenta en la aplicación uniforme de políticas contables en la preparación y presentación de información financiera. Ello no significa que las empresas no deban modificar políticas contables, en tanto existan otras más relevantes y confiables. Los usuarios de la información financiera deben ser informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en ellas, y de los efectos de dichos cambios. La información relevante y fiable está sujeta a las siguientes restricciones. Oportunidad. Para que pueda ser útil la información financiera debe ser puesta en conocimiento de los usuarios oportunamente, a fin que no pierda su relevancia. Ello, sin perder de vista que en ciertos casos no se conozca cabalmente un hecho o no se haya concluido una transacción, en estos casos debe lograrse un equilibrio entre relevancia y fiabilidad. Equilibrio entre costo y beneficio, se refiere a una restricción más que a una característica cualitativa. Si bien es cierto la evaluación de beneficios y costos es un proceso de juicios de valor, se debe centrar en que los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Equilibrio entre características cualitativas, sin perder de vista el objetivo de los estados financieros, se propugna conseguir un equilibrio entre las características cualitativas citadas. Imagen fiel / presentación razonable. La aplicación de las principales características cualitativas y de las normas contables apropiadas debe dar lugar a estados financieros presentados razonablemente. 3 elementos de los estados financieros. Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos de una empresa, agrupándolos por categorías, según sus características económicas, a los que se les llama elementos. En el caso del balance, los elementos que miden la situación financiera son, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. En el estado de ganancias y pérdidas, los elementos son los ingresos y los gastos. El marco conceptual no identifica ningún elemento exclusivo del estado de cambios en el patrimonio neto ni del estado de flujos de efectivo, el que más bien combina elementos del balance general y del estado de ganancias y pérdidas. Las características esenciales de cada elemento se discuten a continuación. A. Activo, recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos. B. Pasivo, obligación presente de la empresa, surgida de eventos pasados, en cuyo vencimiento, y para pagarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. C. Patrimonio neto, parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos. D. Ingresos, son incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos,
o bien como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Gastos, disminuciones en los beneficios económicos, producidos en el periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Debe reconocerse toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la empresa, y la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Medición de los elementos de los estados financieros. Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los que se reconocen los elementos de los estados financieros son: costo histórico, el activo se registra por el importe de efectivo y otras partidas que representan obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición; el pasivo, por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una deuda, o, en otras circunstancias, por la cantidad de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. Costo corriente, el activo se lleva contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente; el pasivo, por el importe, sin descontar, de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que se requeriría para liquidar el pasivo en el momento presente. Valor realizable, de liquidación el activo se lleva contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el momento presente por la venta no forzada del mismo. El pasivo se lleva por sus valores de liquidación, es decir, por los importes, sin descontar, de efectivo u otros equivalentes del efectivo, que se espera utilizar en el pago de las deudas. Valor presente, el activo se lleva contablemente a valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. El pasivo se lleva contablemente al valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar tales deudas, en el curso normal de operaciones. Valor razonable, en una serie de normas contables se cita esta forma de medición. El valor razonable es el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción en condiciones de libre competencia. El valor razonable es calculado por referencia a un valor de mercado fiable. En consecuencia, el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia de valor razonable, entendiendo por mercado activo el que cumple las siguientes condiciones. Los bienes intercambiados son homogéneos. Concurren permanentemente compradores y vendedores, y los precios son conocidos y de fácil acceso al público. Además, estos precios reflejan transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 4. Capital y mantenimiento de capital. Conceptos de capital. La mayoría de las empresas adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados contables. Bajo esta concepción del capital, que se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es sinónimo de activos netos o patrimonio neto de la empresa. Si, por el contrario, se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la consideración de la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la empresa basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. La selección del concepto apropiado del capital, por parte de una empresa, debe estar basada en las necesidades de los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, debe adoptarse una concepción financiera del capital si a los usuarios les interesa fundamentalmente el mantenimiento del capital nominal invertido o de la capacidad adquisitiva del capital invertido. Si, por el contrario, la preocupación principal de los usuarios es el mantenimiento de la capacidad de explotación de la empresa, debe usarse la concepción física del capital. El concepto escogido indica el objetivo que se espera obtener al determinar el resultado, incluso aunque puedan existir ciertas dificultades de medida al aplicar, en la práctica, la concepción elegida. Conceptos de mantenimiento del capital y la determinación del resultado.
Los conceptos de capital antes expuestos dan lugar a los siguientes conceptos de mantenimiento del capital. A. Mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene resultado solo si el monto financiero, o monetario, de los activos netos al final del periodo excede del monto financiero, o monetario, de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las contribuciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese ejercicio. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. B. Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtiene resultado solo si la capacidad productiva en términos físicos, o capacidad operativa, de la empresa al final del periodo, o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad, exceden a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las contribuciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese ejercicio. El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una empresa define el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre el concepto de capital y el concepto de resultado, porque proporciona el punto de referencia por el que medir el resultado, lo cual es un prerequisito para distinguir entre lo que es rentabilidad sobre el capital y lo que es recuperación del capital. Por ello, el resultado es la cantidad residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, incluyendo, en su caso, los correspondientes ajustes para mantenimiento del capital. Si los gastos superan a los ingresos, la cantidad residual es una pérdida. El concepto de mantenimiento del capital físico exige la adopción del coste de reposición como base de la valoración contable. Sin embargo, el concepto de mantenimiento del capital financiero no requiere la adopción de un método particular de medida. Bajo esta concepción, la selección de la base de medida depende del tipo de capital financiero que la empresa desee mantener. La principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento del capital es el tratamiento de los efectos de los cambios en los precios de los activos y pasivos de la empresa. En términos generales, una empresa ha mantenido su capital si posee tanto al final de periodo como el que tenía al comienzo del mismo. Toda cantidad de capital por encima de la requerida para mantener el capital del principio del periodo es resultado. Bajo el concepto de mantenimiento de capital financiero, el capital está definido en términos de unidades monetarias nominales, y el resultado es el incremento, en el periodo, del capital monetario nominal. Por tanto, los incrementos de los precios de los activos mantenidos en el ejercicio, a los que se denomina convencionalmente, resultados por tenencia, son conceptualmente beneficios. No pueden, sin embargo, reconocerse como tales hasta que los activos sean intercambiados por medio de una transacción. Cuando el concepto de mantenimiento del capital financiero está definido en términos de unidades de poder adquisitivo constante, el resultado es el incremento, en el periodo, de la capacidad adquisitiva invertida. Por tanto, solo la parte del incremento en los precios de los activos que exceda del incremento en el nivel general de precios se considera como resultado. El resto del incremento se trata como un ajuste por mantenimiento del capital y, por ello, como una parte del patrimonio neto. Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital está definido en términos de capacidad productiva física, el resultado es el incremento habido a lo largo del periodo en ese capital. Todos los cambios de precios que afectan a los activos y obligaciones de la empresa se consideran como cambios en la medida de la capacidad de producción física de la misma, y por tanto son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a formar parte del patrimonio neto, y nunca como resultado. El modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros estará determinado por la selección de las bases de medida y del concepto de mantenimiento del capital. Los diferentes modelos contables tienen diferentes grados de relevancia y fiabilidad, como en otras áreas, la dirección debe buscar un equilibrio entre estas dos características. Este marco conceptual es aplicable a una amplia gama de modelos contables, suministrando una guía al preparar y presentar los estados financieros por medio del modelo escogido. En el momento presente, no hay intención por parte del Consejo del IASC de prescribir un modelo particular, salvo en circunstancias excepcionales, tales como las que se dan en empresas que presentan sus estados financieros en moneda de una economía hiperinflacionaria. No obstante, esta intención será revisada a la vista de los acontecimientos mundiales. El presente resumen del marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros que hemos preparado, va dirigido a los profesionales de la contaduría pública,
EICAI como a los estudiantes de nivel avanzado en el estudio de dicha profesión, igualmente, a cualquier persona interesada en los aspectos contables y financieros de las empresas, para lograr obtener un adecuado entendimiento y comprensión de la información financiera. Muchas gracias por su atención.